Y si te dijera que el miedo podría convertirse en tu mayor aliado en lugar de tu peor enemigo, siempre regreso a esta comparación. El miedo es como el agua helada. Puedes quedarte en la orilla todo el día pensando en lo fría que se sentirá, o simplemente puedes saltar y darte cuenta de que no vas a morir. Esa primera impresión es incómoda, pero dale unos segundos y de repente tu cuerpo se adapta a estás bien. Así funciona el miedo. Se siente enorme cuando estás al borde, pero en el momento en que actúas, se encoge. El miedo controla tu vida más de lo que crees. Y lo más loco es que es astuto. No siempre parece ataques de pánico o colapsos totales. A veces el miedo aparece como procrastinación. A veces es darle vueltas a cada pequeña decisión o evitar cosas que sabes en el fondo que realmente cambiarían tu vida. Te dices a ti mismo que solo estás cansado, que simplemente no estás preparado. Pero la verdad es que el miedo está llevando las riendas. Pero ¿qué pasaría si te dijera esto? No necesitas ser intrépido para vencer al miedo, solo necesitas una mentalidad que se mueva con el miedo y no retroceda. En este vídeo voy a mostrarte cómo construir ese tipo de mentalidad, cómo reprogramar tu cerebro para que el miedo no te paralice, sino que impulse tu crecimiento. Primera sección, el miedo no es el problema. Hace un par de años me ofrecieron esta oportunidad masiva, algo de nivel de sueño. Había estado trabajando hacia ello durante meses y cuando finalmente apareció, la rechacé. Me dije a mí mismo que no estaba preparado aún, que necesitaba más tiempo, más experiencia, más confianza. Pero si soy honesto, no estaba esperando estar listo. Simplemente tenía miedo de estropearlo, miedo de parecer tonto, miedo de fallar delante de personas que podrían no olvidarlo. Y esa es la cosa del miedo, rara vez se anuncia. No dice, oye, soy el miedo, aquí para arruinar tu potencial. Se disfraza como lógica, como precaución, como tal vez más tarde, pero esto es lo que he aprendido desde entonces. El miedo en sí mismo no es lo que nos frena, es como lo interpretamos. La mayoría de las personas sienten miedo y lo tratan como una señal de alto. Piensan, si tengo miedo, debe ser que no es el momento adecuado. Si me siento nervioso, tal vez no valgo para esto. Pero las personas de alto rendimiento que se mueven rápido, toman riesgos y realmente crecen, también sienten miedo, pero lo ven de manera diferente. Para ellos, el miedo es una luz verde. Saben que el miedo normalmente aparece justo antes de algo significativo, justo antes del crecimiento, justo antes del siguiente nivel. El miedo no significa parar. El miedo significa estirarse. Significa que has llegado al límite de lo que es cómodo y ahora estás a punto de expandirlo. Ese cambio de perspectiva lo es todo. Una vez que dejas de tratar el miedo como una amenaza y empiezas a tratarlo como una señal, dejas de huir y empiezas a construir. Segunda sección. Primero, la identidad. ¿Alguna vez has dicho que no a algo y te has arrepentido inmediatamente? Como cuando alguien te invita al escenario o a unirte a un proyecto o a hablar en una reunión y te quedas helado, dices que no, juegas sobre seguro. Y luego, 2 segundos después piensas, ¿por qué acabo de hacer eso? Eso podría haber sido enorme. Ese momento, ese arrepentimiento, normalmente no viene de la situación. Viene de la historia que te has estado contando sobre ti mismo. La mayoría de las personas piensan que el miedo es sobre el evento, como hablar en público, tomar un riesgo, ir primero, pero no es así. El miedo obtiene su poder de tu identidad. Si tu historia interior es no soy lo suficientemente bueno o siempre lo fastidio todo, entonces el miedo tiene un lugar donde vivir, tiene un hogar en tu mente. Entomemos un ejemplo. Te dices a ti mismo soy malo hablando en público. ¿Qué pasa? Tu cerebro busca todas las razones para evitarlo. Tu corazón se acelera, tus manos sudan y dices que no antes de siquiera intentarlo. Pero ahora dale la vuelta. En su lugar, di estoy aprendiendo a hablar bajo presión. Misma situación, Marco, totalmente diferente. Uno te paraliza, el otro te estira. Tu identidad es la lente que tu cerebro usa para interpretar el miedo. No importa lo grande o pequeño que sea el desafío, si la historia en tu cabeza está enraizada en el miedo, te quedarás atascado. Así que esto es lo que necesitas hacer. Cambia la historia en di, esto conmigo. Soy el tipo de persona que hace cosas que me asustan, no porque sea cómodo, sino porque eso es quien eres ahora. Eso es en quien te estás convirtiendo. No necesitas esperar a sentirte valiente. Necesitas empezar a actuar como la versión de ti que ya lo es. Aquí está el paso de acción. Escribe una declaración de identidad sobre cómo enfrentas el miedo. Algo simple y poderoso como me inclino hacia el miedo, porque ahí es donde crezco. No evito lo que me asusta, me dirijo hacia ello. El miedo es mi campo de entrenamiento. Escríbelo, dilo, dívelo, porque hasta que tu identidad cambie, tu respuesta al miedo no lo hará. Y una vez que lo hace, el miedo empieza a trabajar para ti, no contra ti. Tercera sección, la voz interior que magnifica el miedo. Hablemos de esa vocecita en tu cabeza,
Ya sabes cuál. En el momento en que algo sale incluso ligeramente mal, se activa fuerte. No eres bueno en esto. Te están juzgando. Esto va a explotar en tu cara. Recibes una pieza de feedback negativo y de repente tu cerebro va, esto prueba que apesto en todo. No estás solo. La mayoría de nosotros no necesitamos más miedo en nuestras vidas. Necesitamos parar de amplificar el miedo que ya está ahí, porque tu diálogo interno actúa como un megáfono. Cualquier miedo que estés sintiendo lo sube a 100. Déjame contarte sobre esta vez que tuve que dar una gran charla. Me había preparado durante días, diapositivas, notas, todo, pero justo antes de subir, esa voz en mi cabeza empezó a aspirar. Vas a olvidar todo, Anne. No estás listo. Todos van a verte a través de ti. Mi corazón estaba latiendo a 400 latidos por minuto y seriamente consideré irme. Pero entonces me detuve. Respiré profundo y pregunté, ¿y si estos nervios solo significan que me importa? Ese reencuadre cambió todo. No estaba roto. No estaba despreparado. Solo estaba sintiendo el peso de algo importante. Y en lugar de tratar de hacer desaparecer el miedo, cambié cómo le hablo. Aquí hay una herramienta que empecé a usar ese día y todavía la uso ahora en paso 1, atrapar. Nota cuando esa voz de miedo aparece. Podría decir, voy a estropear esto. No puedo manejar esto. Todos se van a reír de mí. Para justo ahí, llámalo. Paso 2. Reenmarcar. Pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿O es solo el miedo hablando más fuerte de lo usual? Prueba esto, incluso si lo fastidio, aprenderé algo. La incomodidad significa crecimiento. Este es un momento, no una definición de mí. Paso 3. Reemplazar. Ahora intercambia por un nuevo pensamiento. Algo verdadero y empoderador. ¿Cómo hago cosas incómodas? Porque me hacen crecer. He hecho cosas difíciles antes. Esto no es diferente. El miedo es parte del proceso. No prueba de que no puedo hacerlo. Haz esto lo suficiente y esa voz interior empieza a trabajar para ti en lugar de contra ti. Todavía sentirás miedo, pero no se sentirá tan pesado, porque tu mente no te estará arrastrando hacia abajo con ello. Y una vez que tu diálogo interno cambia, no solo estás pensando diferente, estás viviendo diferente. Cuarta sección. La exposición controlada al miedo es igual a confianza. Aclaremos algo. A la confianza no se construye evitando el miedo, se construye caminando directamente a través de él una y otra vez, y las personas que parecen confiadas no son especiales, solo han tenido más repeticiones. Hace tiempo decidí poner esta teoría a prueba. Durante un mes me desafié a hacer una cosa que me asustara cada día. No cosas que amenazaran mi vida, solo pequeñas cosas que me hicieran sentir incómodo. Empezar conversaciones con extraños, publicar historias personales en línea, enviar propuestas a personas que admiraba, pedir feedback que no quería escuchar. Cada día, una repetición de miedo. Y ¿sabes qué? No me volví intrépido, pero me familiaricé con el miedo. Y eso cambió todo. El miedo no desapareció. Simplemente dejó de controlarme porque dejé de tratarlo como una pared y empecé a tratarlo como un entrenamiento. Aquí está el paso de acción. Empezando hoy, quiero que hagas una cosa pequeña por día que te ponga nervioso. No algo imprudente, solo algo que normalmente evitaría. Habla en una reunión, graba un vídeo y públicalo, incluso si no es perfecto. Empieza una conversación en lugar de esconderte en tu teléfono. Di que no a algo que no quieres hacer. Pide algo, incluso si tienes miedo de escuchar un no nos ha seguimiento. Una repetición al día. No necesitas conquistar el Everest para construir confianza. Solo necesitas inclinarte hacia pequeños miedos, hasta que no sean tan aterradores. Porque cuando entrenas en el miedo, no solo creces más valiente, creces imparable. Quinta sección. Deja de medir el resultado. Mide la valentía. Aquí está la bomba de verdad. A la mayoría de nosotros nos enseñaron a perseguir resultados. ¿Ganaste? ¿Conseguiste el trabajo? ¿Se volvió viral? ¿Funcionó? Funcionó. Y si la respuesta es no, lo llamamos un fracaso. Pero aquí está el problema. Esa mentalidad destruye la confianza, porque cuando tu valor está atado al resultado, el miedo se vuelve más fuerte cada vez que intentas algo nuevo. Aprendí esto de la manera difícil. Había un vídeo en el que pasé días trabajando. Lo escribí, lo grabé, lo edité, vertí mi alma en él, lo publiqué y fue un completo fracaso. Apenas algunas visualizaciones, cero compromiso. Me sentí avergonzado y por un minuto mi cerebro empezó a espiral. ¿Por qué pensé que podía hacer esto? Esto prueba que no soy lo suficientemente bueno. Mejor que pare ahora. Pero me detuve y pregunté una pregunta diferente. Me presenté, me estiré. La respuesta, absolutamente. Hice algo que me asustaba. Puse mi trabajo en el mundo. Crecían y esa es la victoria. Mira, el objetivo no es ser perfecto. El objetivo es actuar en presencia del miedo, tomar el riesgo, hablar, intentar incluso
cuando podrías fallar. Eso es lo que construye confianza real. Así que aquí está tu cambio. No preguntes, ¿lo aplasté? Pregunta, ¿entré en la incomodidad porque no controlas los resultados, pero sí controlas tu coraje? Repite esta frase, a la valentía no es ruidosa. Es constante, no se trata de grandes momentos dramáticos. Se trata de presentarse una y otra vez, incluso cuando es incómodo, aterrador o difícil en paso de acción. Cada semana, reflexiona sobre tus acciones, no tus resultados. Pregúntate, ¿qué hice esta semana que me asustó? ¿Dónde me incliné hacia la incomodidad en lugar de huir de ella? ¿Qué pequeño acto de valentía tomé? Escríbelo. Apodérate de ello, porque cuando apilas suficientes pequeños actos de valentía, no solo construyes coraje, construyes una mentalidad que el miedo no puede sacudir. Para profundizar en este tema, es fundamental entender que el miedo tiene una base neurológica muy específica. Nuestro cerebro primitivo, la amígdala, procesa las amenazas de la misma manera que lo hacía hace miles de años. No distingue entre un león que nos persigue y hablar en público. Esta respuesta automática de lucha-huida puede ser nuestro mayor obstáculo o nuestro mayor aliado, dependiendo de cómo la entrenemos. Los estudios en neuroplasticidad han demostrado que podemos literalmente reconfigurar nuestro cerebro a través de la práctica repetida. Cuando nos exponemos gradualmente al miedo de manera controlada, creamos nuevas conexiones neuronales que fortalecen nuestra respuesta de valentía. Es como construir un músculo. Cada exposición pequeña pero consistente hace que la siguiente sea más fácil. Una técnica particularmente efectiva es la visualización positiva combinada con la respiración consciente. Cuando visualizas el éxito mientras controlas tu respiración, estás enviando señales a tu sistema nervioso de que estás seguro, incluso en situaciones desafiantes. Esta práctica, utilizada por atletas de élite y profesionales de alto rendimiento, puede reducir significativamente la ansiedad anticipatoria. La importancia del entorno también es crucial. Rodearse de personas que apoyan el crecimiento y celebran los intentos valientes. Independientemente del resultado, crea un ecosistema donde el miedo se convierte en combustible para la acción. Las comunidades que normalizan el fracaso como parte del aprendizaje eliminan gran parte del estigma social que alimenta nuestros miedos. Además, es importante reconocer que el miedo, evolutivamente, nos ha servido para sobrevivir. No se trata de eliminarlo completamente, sino de educarlo. El miedo bien calibrado nos protege de riesgos reales, mientras que el miedo mal calibrado nos protege de oportunidades. Aprender a distinguir entre ambos es una habilidad fundamental para cualquier persona que quiera crecer. La práctica de la gratitud también juega un papel sorprendente en la gestión del miedo. Cuando nos enfocamos regularmente en lo que ya tenemos y hemos logrado, construimos una base emocional sólida desde la cual podemos tomar riesgos. La gratitud nos recuerda que ya hemos superado desafíos antes y que tenemos recursos internos más fuertes de lo que creemos. Otro aspecto fascinante es cómo el miedo afecta nuestra percepción del tiempo. Cuando tememos algo, tendemos a catastrofizar y ver el futuro como una amenaza constante. Sin embargo, cuando aprendemos a mantenernos presentes, el miedo pierde gran parte de su poder. La mayoría de nuestros miedos son sobre cosas que podrían pasar, no sobre lo que está pasando realmente ahora. La investigación también muestra que las personas que abrazan el miedo como información valiosa tienden a ser más innovadoras y creativas. El miedo a menudo señala exactamente dónde necesitamos crecer, qué habilidades necesitamos desarrollar o qué límites necesitamos expandir. En este sentido, el miedo se convierte en nuestro GPS personal hacia el crecimiento. Es esencial entender que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Las personas más valientes del mundo sienten el mismo miedo que todos los demás. Simplemente han desarrollado una relación diferente con esa sensación. Han aprendido que la incomodidad emocional es temporal, pero el crecimiento que viene después es permanente. La práctica de la autocompasión también es fundamental. Tratarnos a nosotros mismos con la misma bondad que trataríamos a un buen amigo cuando enfrentamos. El miedo reduce la resistencia interna y hace que sea más fácil tomar acción. La autocrítica severa solo alimenta más miedo, creando un ciclo vicioso que nos mantiene atascados. Finalmente, recordar que cada persona exitosa ha sentido exactamente el mismo miedo que tú sientes, ahora puede ser tremendamente liberador. La diferencia no está en la ausencia de miedo, sino en la decisión repetida de actuar a pesar de él. Esta perspectiva transforma el miedo de una señal de que no somos capaces a una señal de que estamos exactamente donde necesitamos estar para crecer. Aquí está la realidad, que la mayoría de las personas nunca escucha el miedo, no se va. No importa cuánto crezcas, no importa cuánto logres, el miedo siempre aparecerá. Las personas que avanzan no son intrépidas,
simplemente dejaron de huir. Sintieron el miedo y actuaron de todos modos una y otra vez hasta que perdió su agarre. Así que, recapitulemos lo que hemos construido hoy. Aprendiste que el miedo no es el enemigo. Es una señal de que estás a punto de crecer. Reescribiste tu identidad para convertirte en alguien que hace cosas que asustan a propósito. Dominaste la voz interior que convierte susurros de duda en fortaleza. Creaste un hábito de exposición, demostrando que puedes manejar la incomodidad diariamente. Y cambiaste tu definición de éxito de resultados a valentía. Así es como construyes una mentalidad que el miedo no puede tocar. No esperando a sentirte listo, no deseando que el miedo desaparezca, sino entrenando tu mente para caminar con él y no retroceder. El miedo es tu profesor más honesto, úsalo sabiamente.